Muy buenas y bienvenido, bienvenida al Vitalista. Un espacio donde hablamos de salud sin quedarnos en la superficie, de osteopatía, de clínica y de todo lo que hay detrás de los síntomas. Porque muchas veces lo que te pasa no empieza donde te duele, y entender eso cambia la forma en la que vives, en la que te cuidas y en la que te miras. Si sientes que hay algo más, este espacio es para ti. Ponte cómoda, ponte cómodo y vamos con el episodio de hoy. Hoy te traigo un capítulo muy especial. Es otra entrevista en el Vitalista, otra charla, y que en este caso me resulta muy interesante porque llevo mucho tiempo detrás de que Xavi pueda hablar con nosotros. Entonces, como siempre hago, déjame que te explique un poco la trayectoria de Xavi y por qué le he pedido que acceda a participar en el Vitalista. Xavi es diplomado en fisioterapia y magisterio de educación física. Este maratón universitario lo acabó en 2011, cuando decidió iniciar osteopatía, y al siguiente año lo compaginó además con un posgrado de inducción miofascial, combinando ambas formaciones. Tras finalizar osteopatía en 2016, continuó su formación con la terapia Gestalt hasta 2021. Y en adelante, que ya le preguntaremos y nos corregirá, Xavi se ha centrado en la comprensión profunda del ser humano. Se ha interesado mucho en el movimiento y en el cuerpo, pero desde la vivencia, formándose y practicando disciplinas como el método Feldenkrais o el Body Mind Centering, del que ya nos va a hablar. Una fascinante búsqueda en las profundidades del cuerpo y la mente humanas. Mi camino y el de Xavi se cruzaron en la ECO, escuela de la que siempre te hablo. Nos conocemos desde hace ya casi 15 años y coincide que es de las personas con las que más me he ido cruzando intermitentemente desde que acabamos la formación en la ECO. De hecho, esta entrevista surge en una de las muchas charlas que hemos ido teniendo al cruzar proyectos y colaborar en el curso Acompañamiento Integral de la Salud, del que os he ido hablando aquí y en mis redes. Un curso que hemos finalizado ya 2 ediciones en Cercla Vital, que es precisamente el centro que inauguró Xavi hace ya 3 años con su socio Mía, en Sarrià de Ter, en Girona. Xavi, en la presentación de su web de Cercla Vital, nos dice: mi pasión por comprender el ser humano en su globalidad me impulsa a seguir profundizando en el conocimiento de nuevas disciplinas, integrando el aspecto físico y emocional con una visión holística. Paralelamente, inicié un proceso interno de autoconocimiento a través de la terapia que poco a poco he ido integrando en el aspecto profesional. Y este es el leitmotiv que me animó a proponer y trabajar esta charla que espero que disfrutes, al menos tanto como yo. Si doy fe de algo, es del crecimiento personal de Xavi, y no por un mal punto de partida allá en el 2011 cuando le conocí, sino porque es un profesional que ha sabido ver que el camino que proponemos a los demás empieza en uno mismo y que podemos proyectar lo que hemos sabido vivir. Xavi le da mucha importancia al crecimiento individual del terapeuta, y de eso es de lo que voy a intentar que nos aporte un rato de información de auténtico valor. Así que vamos allá con la charla con Xavi Sáiz Sabrià. Vale, pues muchas gracias, Xavi, por prestarte a colaborar en el Vitalista. Gracias por abrir tu espacio, tu consulta, para que podamos hablar tranquilamente. Y decirte nada, que es un privilegio que puedas estar aquí y que nos puedas pues hablar o aportar, ¿no? Como han hecho otros profesionales y eso, y ayudar a dar a conocer esta forma de trabajar que tenemos y esta profesión. Entonces, antes de nada, Xavi, quería preguntarte, porque luego se me olvida, ¿no? ¿En qué andas metido? O si a alguien le gusta lo que oye y quiere conocerte más o quiere saber de tu proyecto, ¿dónde te pueden encontrar y qué es lo que estás aportando a día de hoy? Vale. Bueno, lo primero que quiero decir es darte las gracias a ti, Andrés,
por todo el trabajo de divulgación de esta maravillosa profesión que tenemos, que es la osteopatía, y me siento profundamente agradecido por poder aportar un poquito a tu proyecto, que creo que es de gran valor. Gracias. Y siento que está creciendo mucho, y también pues enhorabuena por eso. Me preguntas en qué ando metido. Mi respuesta es más en qué no ando metido. Parece que me voy dando cuenta de mi dificultad a la hora de decir que no a proyectos, ¿no? Y a formaciones, y a seguir investigando, ¿no? Siento que hay a veces que podemos, ya hablaremos, porque hay algo que tiene que ver con la propia organización mía, ¿no? A nivel psicofísico, de decir que sí, decir que no, ¿no? Ya el mismo gesto de decir que sí, decir que no, ya tiene que ver con cómo nos organizamos desde la infancia, ¿no? A nivel de organización del movimiento, organización de los patrones, y me voy dando cuenta de mi dificultad en el no, ¿no? Entonces ahora me sigo formando sobre todo en líneas que tienen que ver con el desarrollo de las primeras etapas de la infancia, ¿vale? Para ir entendiendo el desarrollo del niño, de la niña, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y ver el link que hay directo a nivel embriológico. Y eso conectarlo con tu día a día, ¿no? Con tu práctica clínica, entiendo, o más para lo que te venía a hablar hoy, ¿no? Para conocerte a ti, para después poder proyectar mejor. Sí, estoy realizando formaciones que tienen una visión más práctica, más vivencial, experiencial, y es como que directamente la formación me la llevo puesta, porque la paso por la experiencia. Entonces no me la quedo en un plano teórico puramente, sino en un plano vivido, ¿no? Entonces es como que me lo llevo en mi día a día, ¿no? Profesional y personal también, ¿no? Me voy dando cuenta que el comprender más también, ¿no? O vivir más la embriología, el recordar que yo mismo me he ido formando a mí mismo, ¿no? Ese proceso de desarrollo, yo ya lo he vivido. Entonces todos esos procesos que estudiamos ya lo hemos hecho en el fondo, ¿no? Entonces el estudio tiene que ver más con un recordar algo que ya hemos hecho, algo que ya nos hemos formado a nosotros mismos, y es un proceso de revivir el propio proceso. Lo que ya hemos conocido, ¿no? Lo que ya hemos conocido. Ajá. Vale. Quiero empezar directos con el tema, ¿no? Porque te he preguntado en qué andas metido, ¿no? Y hemos llegado a eso, ¿no? A esa vivencialidad de la formación, ¿no? Esos últimos años que has llevado. Y quiero empezar con eso, ¿no? ¿Cuán importante es para ti el trabajo que tiene que hacer el propio terapeuta, ¿no? Y de paso, ¿por qué crees que es importante? Bueno, para mí es primordial. Nos dedicamos a acompañar a otros seres humanos. Entonces, para mí la coherencia tiene que ver con poder ser acompañados también, ¿no? Es poder ocupar el otro rol, ¿no? Es poder acompañar, poder ayudar, poder dejarse ayudar, y poder ocupar también los dos lugares, ¿no? En ese sentido. Aparte de que creo que aquí hay un tema de no caer en el rol de salvador. Cuando podemos comprender que el propio dolor, mi propio dolor, mis propios procesos son mi responsabilidad, y atender mi vida, responsabilizarme de mi vida, conocer mis estados emocionales, reconocerme, poder navegar en mi tristeza, poder conocer mi rabia, poder conocer mis miedos, conectar con mi alegría, ¿no? Esto me permite ocupar mi lugar, ¿no? Me permite saber quién soy, ¿no? Y navegar por esos estados, ¿no? Y cuando viene en la consulta alguien que está con su dolor, que está con su tristeza, que está con sus miedos, como yo previamente he podido comprender
que mi propio proceso es mío y que soy yo el responsable de ese proceso, puedo acompañar al otro sin quitarle de allí, sin la necesidad de que salga de su dolor, sino que a poderlo acompañar a que pueda conectar con su dolor, a que pueda darle un lugar a su dolor, a que pueda dar espacio a su tristeza, ¿no? Y mi capacidad para sostener lo propio me da la capacidad de poder estar con el otro, ¿no? Y eso es el vínculo terapéutico, para que el otro pueda hacerse cargo de su propio proceso. Y considero que esto lo considero como la realidad del vínculo terapéutico. Esto para mí es acompañar, ¿no? Cuando quiero sacar al otro de su dolor, en el fondo para mí es una invasión. Y es un no ver al otro, no reconocerlo, ¿no? Sino creer que el otro no tiene la capacidad para responsabilizarse de su proceso. Me parece súper interesante porque además nos enseñan o nos programamos, por así decir, como para, tengo una formación, tengo un conocimiento, ¿no? Que me ayuda a mejorar, a ayudar a las personas, ¿no? Es de donde venimos, o al menos de donde vengo yo, y es como que el tener una formación universitaria, por así decir, te coloca en una posición, imagínate un médico, ¿no? O como fisioterapeuta o como enfermero, te coloca en una posición como desde arriba para ayudar, ¿no? Como que tú ya lo sabes, como que tú ya puedes trabajar o puedes curar, ¿no? Y eso te hace chocarte contra un muro. Y es un muro en el que yo sigo aprendiendo y me sigue pasando, ¿no? A veces que ves la solución o ves una posible, ¿no? A nivel teórico, ¿no? Hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que, ¿no? Que yo en la formación es algo que cuento y que digo, ¿no? Hay que intentar mejorar la alimentación y tal. Y lo que acabas de decir es como bajar todo eso a la realidad, ¿no? Me siento, me pongo a la altura y no de que yo esté más alto, pero bajo al sitio donde está la persona que quiero acompañar y desde mi propio estado, ¿no? Es lo que has venido a decir, soy capaz de acompañar ese proceso realmente, ¿no? No sé si lo he podido resumir bien. Sí, cuando creemos que sabemos la solución que el otro necesita, no estamos permitiendo que la propia fuerza inherente del paciente, ¿no? La propia inteligencia de su organismo, pueda encontrar lo que necesita y cómo necesita organizarse para mejorar el estado de salud. Entonces, ayudar sí ayudamos. El tema es desde dónde ayudamos. Si ayudamos desde el creer que sabemos a lo que el otro necesita, creo que estamos contribuyendo a una relación de dependencia y de desempoderamiento de la persona. En el momento en que la persona acompañamos a la persona y nos ponemos al servicio del otro, pero sabiendo que el otro o la otra es la responsable de su proceso, entonces esto poco a poco va devolviendo el rol de autorresponsabilidad de cada uno en su propio estado de salud. Y que la persona que viene a dejarse ayudar, pero no a que el otro le quite las castañas del fuego. Me parece, la verdad es que me parece un aprendizaje brutal y que, bueno, al menos personalmente necesito, ¿no? Y esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer, Xavi. Como terapeuta o como profesional en este paradigma que estás planteando, ¿cómo realizamos este trabajo? Me explico. Bajándolo al cómo, ¿no? Sería, ¿se trata de hacer terapia? ¿Se trata de reflexionar, escribir, sentir? ¿Se trata de sanar el pasado, de mejorar el presente? Sé que no hay una fórmula corta, pero sí que todos andamos un camino, queramos o no, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proponer que encaucemos este camino, ¿no? Alguien que nos esté escuchando, un profesional, y diga, ostras, yo trabajo desde ahí y lo que está diciendo Xavi me resuena. ¿Cómo le dirías de empezar a hacer ese camino, ¿no? A través de, bueno, lo que te he dicho. ¿Cuáles son los pilares de trabajo personal? Claro, no le puedo decir lo que tiene que hacer, Claro. porque sería otra vez ir a lo mismo, ¿no? En todo caso, puedo hablar de mi experiencia. Y
en osteopatía hablamos mucho de disfunciones, ¿no? Disfunciones osteopáticas, ¿no? Para mí la gran disfunción es no vivir en coherencia con quien somos, ¿no? Y esto es algo que hemos aprendido de pequeñitos, ¿no? Que es a adaptarnos para que el entorno nos quiera, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho, ¿no? Como todo lo que hemos organizado, ¿no? A nivel emocional, a nivel de organización psicológica, de estructura del carácter, estructura del cuerpo, ¿no? Cómo nos hemos formado, moldeados por la relación constante con el entorno familiar, social, ¿no? Entonces, nos hemos ido formando, ¿no? Adaptándonos o sobreadaptándonos hasta que llega un momento que dejamos de vivir como realmente somos, ¿no? Entonces, para mí el trabajo tiene que ver con poder recuperar el vínculo con nosotros mismos, ¿no? La comunicación con nosotros mismos o con nosotras mismas, y a partir de ese diálogo, de poder recuperar ese diálogo, descubrir qué es lo que necesito y qué es lo que quiero, qué es lo que deseo. Entonces, no creo que haya un protocolo para eso. Creo que hay tantos caminos como personas. Y el tema es el poder conectar con la conciencia de querer acercarme a mí mismo. Y a partir de aquí eh, es como que el camino se va abriendo y las personas van llegando y el terapeuta llega, ¿no? Es como que más que ir a buscar, a veces pienso que es más estar atento a que la información que tiene que venir para mí está. A lo mejor empezaría, que te estoy escuchando y me vienen cosas, ¿no? A lo mejor empezaría por darte cuenta de que tienes una máscara, ¿no? Que no eres tú, ¿no? Y disociar un poquito o querer abrirte a ver dónde estás más a gusto, ¿no? A lo mejor empezaría por ahí el camino, ¿no? O sea, alguien que yo que sé, que ahora se le despierte una lucecita y diga, hostia, a lo mejor sentarte a reflexionar o hablar con gente y decir eso, ¿no? A lo mejor es que lo que yo muestro no es lo que realmente soy, ¿no? Que mucha patología viene por ahí, por esas disonancias entre lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? O lo que expresamos, esa máscara y lo que realmente el Andrés chiquitito, ¿no? El Xavi chiquitito quiere expresar o quiere ser, ¿no? Sería... Sí, lo que expresas, pero en lo que expresas ya hay un nivel de conciencia. Hay un nivel de conciencia de que me doy cuenta de la máscara. Pero es que a veces el nivel de conciencia no puede ver eso. Entonces, por eso hay el síntoma. Porque el síntoma es una manera que tiene el alma, ¿no? Que tiene Mm. de podernos decir que hay algo que no está funcionando. Entonces, a través del síntoma, a través del dolor, a través de la ansiedad, a través de la incomodidad, el cuerpo grita para poder escuchar qué está pasando. Entonces, para mí, el camino ha sido escuchar mi dolor y lo desagradable, poder atender lo que no me estaba gustando, lo que me estaba inquietando, y a partir de aquí he podido conectar con la información implícita que había allí, pero a través de la escucha del síntoma, no del intentar eliminarlo. Porque si el síntoma es mío y yo quiero eliminar el síntoma, en el fondo me estoy queriendo eliminar una parte de mí. Si el síntoma tiene que ver conmigo, con mi persona, con lo que me está pasando, y yo escucho el síntoma, me estoy escuchando a mí, a esa parte de mí que quiere decirme algo. Y esto es lo que desde líneas como la Gestalt se habla de la integración de las polaridades o integración de las partes. Entonces, cuando hay algo que grita, es una parte de mí que quiere ser escuchada. Entonces puedo escuchar el síntoma, porque forma parte de mí mismo y hacer un trabajo de integración de quién soy. Claro, me parece brutal porque, por ejemplo, desde la PNI, desde la fisiología, pasa lo mismo con la inflamación. O sea, lo estoy bajando a un terreno más científico, por así decirlo, o ya no científico, sino más fisiológico, ¿no? Hay una inflamación que está generando pues un trabajo celular, un esfuerzo de los mecanismos de autorregulación. ¿Por qué lo vamos a inhibir?
¿no? ¿Por qué le vamos a dar un AINE? ¿No? Que yo esto lo vengo diciendo en el podcast desde hace años. ¿Por qué vamos a frenar un síntoma que es necesario, ¿no? Igual pasa a nivel emocional con todas estas medicaciones, ¿no? Para bajar la ansiedad, cuando dices, ostras, sin que sea peligroso para tu subsistencia, pero, hostia, me parece brutal la idea de voy a conectar con eso, voy a empezar un proceso, que alguien me acompañe en ello. Lo que no sé es, que esto ya me salgo un poco de lo que te venía a preguntar, ¿no? ¿Por qué en sociedad no se entra en esto? Es algo que me ha venido ahora la pregunta y no sé si procede responderlo, ¿eh? Bueno, yo creo que hay varias cosas. O sea, ya has hablado, bueno, creo que hay ciertos niveles, ciertos intereses que quizá tampoco interesa que las personas estemos despiertas Ya. y libres, ¿no? Para decidir, ¿no? Sino que mejor dormidos y con todos los síntomas. Al final tenemos pues antidolor, antiansiedad, anti, ¿no? Entonces nos vamos apagando y precisamente una de las, para mí, pilares del proceso terapéutico es el proceso de resensibilización. Nos hemos, o sea, hemos tenido que aprender a insensibilizarnos, a protegernos, a adaptarnos, a no llorar porque no estaba bien, a no chillar porque me habían dicho que no chillara. O sea, he tenido que callar mi propio sentir para formar parte. Entonces, el proceso terapéutico tiene que ver con un proceso de resensibilización, de volver a sentirme, volver a sentir lo que es lo que me está pasando, volver a sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Ponerle palabras y precisamente por eso para mí es importante el síntoma, porque tiene que ver con una señal más, no la única, pero es una señal más que el cuerpo me está dando y que puedo escucharme, ¿no? Y desde aquí, desde este volver a sentirme, ir pudiendo tomar las decisiones en mi vida que siento que me pueden sentar bien. Además, me resuena mucho, ¿no? Porque te encuentras muchas personas, y lo vivimos también en nosotros mismos, que tomamos ciertas decisiones que no es que sean erróneas, pero que siempre nos llevan a resultados que no nos son favorables y que no queremos, ¿no? Y te encuentras personas, pues que yo que sé, a nivel de pareja, a nivel de salud o a nivel de relaciones así, por así decir, con el trabajo, ¿no? Siempre acaban diciendo que sí o metidos en los mismos embrollos y es un poco por eso, ¿no? Porque a lo mejor no están escuchando realmente, están respondiendo a ese programa, a esa programación para ser aceptado, más que a lo que, ¿no? La palabra esta que yo no hace tanto que conozco, ¿no? La de ser asertivo. Es decir, hasta aquí, ¿no? Esto ya digo que no, porque no me está haciendo bien, un poco, iría por ahí. Vale. De hecho, el no es algo que viene a posteriori, ¿no? Primero hay un sí, ¿no? Un sí a la vida y un sí por una necesidad de nutrición, ¿no? Y, y luego hay un momento en que podemos empezar a decir que no, pero es una fase posterior, ¿no? A nivel evolutivo, El desarrollo. de desarrollo, Como ¿no? que primero va la flexoextensión Claro. y luego van las rotaciones. Y el patrón homolateral, que es el de evaluación. A ver, esto sí es como este lugar donde, ¿no? En el plano sagital, donde puedo valorar si me interesa, si no me interesa, ¿no? Y luego viene un patrón de rotación contralateral, ¿no? Que es más evolutivamente más sofisticado y más, ¿no? Complejo, para ya determinar, ay, esto no me interesa, ¿no? Y decido ir hacia otro lugar, ¿no? Entonces, cómo, bueno, linkándolo un poco con todo, ¿no? Cómo, pues bueno, pueden pasar que en ciertas etapas pues no se integren ciertos aspectos y luego de adultos tengamos dificultad para decir que no. Entonces vamos diciendo que sí a Claro, que todo. ahí viene, luego te preguntaré por todo el tema del movimiento, el Encraif, BMC, ¿no? Lo que te ha aportado, pero cómo desde ahí, desde el movimiento, también llegas a mejorar la forma de sentir, de ver y de reaccionar ante el mundo, ¿no? Que es súper curioso. Vale, esto un poco lo has dicho, ¿eh? Pero ¿cómo crees que la evolución personal del terapeuta llega a afectar a la calidad de la relación con el paciente? Es decir, el que alguien se haya podido trabajar o haya podido
llevar a cabo este camino, ¿no? ¿Cómo puede llegar a mejorar? Porque yo, por ejemplo, te pongo mi caso, yo me he visto como 15 años solo trabajando el aspecto del conocimiento, ¿no? Conocer más, querer saber más técnicas, más mecanismos. ¿Cómo crees que esa evolución personal te sitúa como mejor terapeuta? Claro, en osteopatía se habla mucho de fulcro, ¿no? ¿Vale? El fulcro, ¿no? Entonces, poder conectar con, cuanto más profundo puedo conectar con mi momento presente, mejor fulcro estoy siendo para que el paciente se pueda reorganizar con una base de soporte, un fulcro, con un soporte externo, que en ese caso es el terapeuta. Vale, le comento la idea de fulcro para quien no sea osteópata que nos escuche, es el ser un punto de apoyo, ¿no? Eso puede ser como un canal en el que la otra persona o el otro ser se puede reflejar y que tú aportas ese punto estable, ¿no? Sería un poco esa la idea de fulcro. Y sigue, perdón que te he cortado. Sí, y por un lado esto, y luego que para mí lo que sana realmente es el vínculo, es la relación, ¿no? El vínculo sano, porque venimos de mucha herida, ¿no? Heridas de las figuras de nutrición y de soporte, ¿no? De la familia. Entonces, hay una necesidad muy importante de reparar la herida. Entonces, el, el- 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 el trabajo terapéutico tiene que ver con eso, en poder construir o reconocer que puedo vivir desde un vínculo sano. Desde un vínculo sano, ¿te refieres en esa relación terapeuta-paciente Sí. vale, o del paciente con el resto de... También. Al También. final el aspecto terapéutico es un espacio para explorar y aprender. Luego la vida se da fuera de la consulta, ¿no? Claro. Mm, Es como que el trabajar el propio respeto hacia mí mismo me permite poder respetar el proceso del otro. Y cuando el otro viene con su movida, con sus cosas, con sus procesos, con sus juicios hacia sí mismo, hacia sí misma, el simple hecho de ver que algo que esa persona misma se está juzgando, cuando lo verbaliza, el terapeuta no lo juzga, esto es muy sanador, Mm. porque permite que el propio patrón neurótico de juicio, de castigo, de culpa, de golpe, vive una experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces, pero yo no puedo no juzgar al otro si me estoy juzgando a mí mismo, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me voy respetando, en la medida en que yo voy aprendiendo pues, a quererme con todas mis partes, puedo ver al otro, puedo reconocer al otro, ¿no? También. Que de hecho me siento muy identificado porque, claro, yo llevo ya 2 años que voy viniendo aquí contigo y tal, y ya vamos hablando, y a mí me pasa que a veces te cuento cosas y me devuelves una pregunta y siempre digo, hostia, y me quedo reflexionando y yo llevo aprendiendo un montón con esto, Yo también aprendo contigo. porque es verdad, o sea, vengo a Sercla, hablábamos a veces que nos hemos ido a tomar algo, que hemos estado pues cenando, lo que sea, y son conversaciones que siempre, ¿no? Vas ahí, cuentas y cuentas desde una posición en la que vivo habitualmente y me llegan preguntas que, joder, pues es verdad. Vale, entonces vamos a salir un momento de esto del tema que estamos hablando, ¿no? Del trabajo personal, para proponerte, ¿no? Si te apetece hablarnos un poco de Ser Clavital, del proyecto que tenéis Mía y tú, y cómo trabajáis para aportar todo este crecimiento, ¿no? Y estos valores en este entorno en el que estáis, porque también es un sitio bonito, es un sitio cuidado, es un sitio en el que bueno, solo el eco de la conversación que tenemos hoy es diferente, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir de Ser Capital o qué te apetece compartirnos? Bueno, Cercle Vital es un proyecto eh, que yo lo estoy descubriendo cada día, ¿no? Es un proyecto que me voy enterando de que es Cercle Vital cada día, ¿no? Y me va sorprendiendo porque la idea inicial que yo tenía
aunque parece bastante bien enfocado por lo que voy viendo ahora, porque muchas cosas de las que había visualizado pues se están dando. Están saliendo oportunidades, personas que no me hubiera podido imaginar, ¿no? Es un espacio, un proyecto que sirve como contenedor, ¿no? Que hace contenedor para que se puedan dar procesos de sanación, procesos terapéuticos. Y somos un grupo de profesionales de distintas disciplinas con un enfoque de trabajo integrativo. Entonces ofrecemos terapias individuales como osteopatía, como psicoterapias, PNI, trabajos más energéticos. Bueno, al final cada profesional acompaña desde su disciplina, pero para mí lo que es importante es que hay una visión común, una visión humanista, ¿no? No tratamos patologías, no tratamos síntomas, tratamos personas, ¿no? Y cada profesional desde su disciplina pues aporta desde donde puede aportar y sabe aportar, ¿no? Y luego también ofrecemos espacios de formación para profesionales y como es la propuesta que llevas tú, Andrés, osteopatía y PNI y propuestas específicas para terapeutas, supervisión de terapeutas, que esto es un tema muy importante también. Y luego, pues también un poco de clases regulares, de conciencia corporal, yoga Feldenkrais, meditación, método de liberación de corazas, ese tipo de trabajos un poco que ayudan semanalmente a que la persona se vaya resensibilizando, ¿no? Con tener un espacio de cura semanal para la persona. Sí, como que es un espacio, no solo un sitio donde hacer terapia, sino que a lo mejor está con un terapeuta y tiene ese espacio además, ¿no? De una clase a la semana o dos de, yo qué sé, Feldenkrais, de trabajo de movimiento o de, no sé si hacéis algo con sonido, con música, ¿no? También algún tipo de danza, ¿no? Es como que habéis creado el espacio, no solo una consulta de un osteópata, sino muchas consultas y además con una oferta, incluso formación a profesionales, ¿no? Esto intenta ser Sí, Clavital. no me quiero olvidar de una parte que ha salido que no me hubiera imaginado, que la quiero nombrar también porque tenemos un gran equipo de masajistas que estamos ofreciendo. Estoy contento porque estamos ofreciendo también servicios de cura a hoteles. Y no es osteopatía, no tiene esa visión clínica, pero sí que hay esa parte de cura y de cuidado y de bienestar, ¿no? De aportar bienestar a las personas. Esto es como un poco la misión de Ser Clavital, ¿no? O sea, es acompañar a las personas a que encuentren su camino para el bienestar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también pues ir a personas que están de vacaciones y poder aportarles pues un buen mimo, una buena caricia, ¿no? A nivel del masaje, pues también me parece interesante. Y sí, un poco lo que hablaba, al final el abordaje integrativo es tan amplio que nosotros un poco nuestra función es hacer de estructura. Intentamos ser la estructura lo más flexible posible, pero que pueda dar seguridad, que pueda dar ese contenedor, ¿no? Para que para que los terapeutas que están puedan florecer en su esencia, ¿no? Yo siempre digo que Ser Clavital es un proyecto que acoge proyectos, ¿no? Y no es mi idea que la gente que viene aquí a trabajar tenga que dejar de ser ella misma, al contrario, ¿no? Que pueda desplegar el potencial dentro del proyecto, ¿no? Y eso es lo que creo que es la fuerza del proyecto de Ser Clavital. Es que cuando somos uno mismo, aquí hay la potencia, ¿no? Y el proyecto crece en base a que la gente crezca, ¿no? No, y de hecho me identifico completamente porque yo, acompañamiento integral de la salud no existía hace 2 años y medio y aquí yo creo que ha florecido. O sea, la primera edición, los alumnos encantados, yo también de poder compartirlo y ahora está yendo con total libertad. Incluso es un curso que está está progresando y de cara a la tercera edición te quiero hacer propuestas, ya lo verás, y es súper interesante, ¿no? Entonces,
bajamos, no sé si quieres compartir algo más, luego a lo mejor volvemos a hablar de Cercla, pero volvemos un poco al tema del autoconocimiento, ¿no? Y esa clave que es clave para el desarrollo profesional. Y te quería preguntar si podrías compartir, si te apetece, algún momento o proceso de transformación tuyo, vivencial, de que digas, en este punto, aquí yo tuve un cambio grande, ¿no? Porque alguien se pueda sentir identificado. Sí, no sé si me explico, ¿eh? Pero aquello de que hay personas que pueden estar viviendo en automático, ¿sí? Que puedan ir ahí con el piloto puesto y si puedes dar un poco de luz, ¿no? De algún momento tuyo que digas, mira, me pasó esto y en esta situación, ¡pam! ¿No? Ese momento, si puedes compartir. Para mí el tema es, como antes lo he comentado, ¿no? El poderme abrir al dolor, poderme haber abierto a la dificultad. Y esto me acuerdo que sufría mucho por temas míos de sexualidad. No estaba disfrutando de mi sexualidad y me acuerdo que me fui con una terapeuta, pero que con una terapeuta especializada, sexóloga, ¿no? Pero que no me sentí ni escuchado, ¿no? Solo que tenía que resolver esto, ¿no? Como si fuera un problema, ¿no? Entonces, en 2 sesiones dejé de ir porque no. Y me hablaron de un terapeuta del cual estoy muy agradecido, que es Ernest. Y ahí fue como un cambio de paradigma absolutamente, ¿no? Y fue como mm, empezar a poderme escuchar. Y más que quedarme en este síntoma y ver esto como un problema, pude ir ahondando en mí mismo, explorándome, pues qué me estaba pasando de verdad. O sea, estaba sintiendo miedo, lo estaba viviendo mal, cómo me sentía solo, ¿no? Me sentía súper solo y sentía una presión increíble para cuando yo lo que quería era disfrutar de las relaciones sexuales y estaba sufriendo. Entonces eso lo estaba pasando muy mal, ¿no? Y poder buscar ayuda, hostia, a ver, ¿quién me puede ayudar con eso, no? Y para mí fue eso, ¿no? El poder decir, bueno, pues voy a ver si alguien me ayuda. Y hasta que encontré con una persona donde empecé a decir, vale, aquí me siento que me están escuchando, aquí siento que... Y a partir de aquí... Y aparte, que es muy guay lo que has dicho, porque ya no es, tengo un síntoma que me está molestando y lo quiero quitar, sino es, escucho el síntoma, aprendo del proceso, ¿no? Es como, en vez de querer cambiar el flujo del río, pues voy a ir a lo mejor en la dirección que no quiero ir, pero ahí voy a generar un aprendizaje, ¿no? Y voy a aprender cosas nuevas que me van a ayudar, ¿no? Yo lo pienso en personas que puedan tener síntomas físicos, ¿no? Que es donde trabajo yo más o menos, eh, y que digas, ostras, siente el síntoma, escucha el síntoma, aprende qué hacer o qué cambiar o qué proceso realizar, aunque te cueste esfuerzo, pero eso te va a permitir salir reforzado, ¿no? Y generar unos aprendizajes que te ayuden en otras circunstancias, ¿no? Sería un poco... Sí, es que precisamente es lo que creo es que el síntoma, o sea, está para decirte que el camino es para otro lugar. Claro. Entonces yo iba con mi mente hacia un lugar y la vida me dice, por aquí no, es por allí. Entonces el malestar es el malestar a cualquier nivel, a cualquier nivel, ¿no? Emocional, psicológico, físico, es una clara señal de que hay algo que te está diciendo, no es así, no es por aquí, no es de esa manera. Es como el síntoma nos da la información para que podamos reorientar la dirección de nuestra vida. Claro, claro, claro. Me está viniendo cuando vienen personas, ¿no? Que ya te dicen hasta el tipo de técnica que quieren que les hagas. ¿No? Y dices, ostras, ¿por dónde empiezo, no? A aumentar el nivel de conciencia, a que, imagínate, no poder llegar a que la persona vea que ese no es el camino, ¿no? Y que si se han llegado a ese punto es porque hay que escuchar las cosas de otra forma. Bueno, aquí hay que diferenciar entre
desencadenante, ¿no? Que viene a la consulta, la persona, y la necesidad real. Cuando alguien te viene desde su propia neurosis, desde la misma mente que ha creado la disfunción, quiere encontrar la solución. Sí. Y te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces esto para mí es un momento de encuadrar el trabajo, de encuadrar a la persona en el decir, bueno, aquí vamos a trabajar de esa manera y esto tiene que ver con el posicionamiento del terapeuta también, ¿no? Decir, no, y te puedo acompañar, ¿no? Pero claro, si tú quieres que yo te ayude, pero te tengo que ayudar de la manera que tú piensas que te tengo que ayudar, es que estamos en el mismo círculo, ¿no? Claro. Es difícil, ¿eh? Como terapeuta. Aquí por eso, aquí sí que lo he nombrado antes, pero para mí un tema clave es la supervisión de terapeutas. Esto para mí es esencial, ¿no? Es decir, nosotros como terapeutas nos pasan cosas con los pacientes, con los clientes, o llamémoslo como queremos, ¿no? Pero nos pasan cosas. Nos pasan cosas cuando nos anulan la visita, nos pasan cosas cuando no se presentan, nos pasan cosas con los temas que traen los pacientes, ¿no? Entonces, todo eso que nos pasa es importante poderlo supervisar para poder ser lo más neutro posible. Porque si y otra cosa que tiene que ver el trabajo personal, ¿no? Todo lo que tenemos no resuelto se filtra en el proceso terapéutico, ensuciando el proceso terapéutico. Entonces es nuestra responsabilidad como profesionales poder hacer nuestro trabajo personal para poder estar en la relación terapéutica lo más limpio posible. Y esto creo que viene en el sueldo propio, ¿no? Entonces hay una parte es como tener el instrumento afinado y el instrumento somos nosotros. Entonces, poder afinar el instrumento para mí tiene que ver con el proceso terapéutico, con la supervisión, con el cuidado a uno mismo, ¿no? Para poder estar afinado. Aquí viene una idea, ¿no? Y con todo lo que has dicho, o sea, ya lo había planteado antes de la entrevista, pero con todo esto que estamos comentando es que me viene, ¿no? El caso es, y lo resumo, cosas que ya hemos dicho, nos enseñan modelos mentales, técnicas, formas de abordar al ser humano, ¿no? Al menos yo funcionaba así, lo que decía antes, durante 25 años, ¿no? Desde que empecé a estudiar fisio, pues teoría, pacientes, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que los grandes saltos cualitativos e incluso cuantitativos en mi vida, en mi carrera, te diría que incluso hasta a nivel de ingresos, de crecimiento profesional, han pasado a raíz de generar cambios en mí, ¿no? En darme cuenta de que la vida iba por otro camino. Pero no son conocimientos que se aprendan en la universidad, no son conocimientos que se aprendan, lo aprendes de la experiencia, de chocarte, de decir, el gesto de humildad, de decir, por aquí no es, a ver si hay otra forma, ¿no? A ver si puedo escuchar a otra persona, salir de mi realidad, ¿vale? Y buscar, ¿no? Entonces, no sé si te habías planteado o te planteas, has hablado de que aquí haces la formación de supervisión a terapeutas, ¿no? Pero de poder hacer algún tipo de programa de crecimiento, de acompañamiento, ya sea individual, con terapeutas de forma individual o de forma grupal para poder guiar este camino, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo es un poco una burrada o si es algo que te lo has planteado, ¿no? Decir, ostras, esto es algo que no se enseña porque hoy en día no conozco formaciones. Te enseñan punción seca, te enseñan manipulaciones. Hay formaciones que sí que te puedes encontrar un camino largo, ¿no? Como puede ser osteopatía, que luego hablaremos. Pero destilar estas vivencias o destilar y acompañarte en ese proceso, ¿te lo has planteado de hacer una formación en esa línea? A ver, sí, hacemos cositas en esta línea, ¿no? Vale. Es decir, recojo también para poder elaborarlo Claro. más, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es del acompañar a personas. Esto no excluye las técnicas, ¿no? Esto no excluye que luego cada profesional tienes las técnicas que las pone al servicio, pero creo que son las técnicas al servicio de la presencia y de la intención.
no al revés, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es del oficio de acompañar. És algo, i nosotros hacemos una formación que se llama l'ofici d'acompanyar amb una professional que es diu Carmen Vázquez, que es una mujer que ya con mucha experiencia, ¿no? Y dentro de la formación hay terapeutas de distintas disciplinas, pero a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Todos estamos tratando con personas. Entonces esto es como el nivel de base, ¿no? El sentir que estamos acompañando personas desde la humanidad que somos, ¿vale? A partir de aquí luego hay formaciones de especialización, que es cojonudo que esté, pero para mí es importante que el instrumento esté primero bien afinado, ¿no? Y luego la técnica creo que gana mucha más potencia cuando el lugar desde donde se hace es un lugar más centrado, más conectado y viendo al otro y estando al servicio del otro, no estando por encima del otro, creyendo que yo sé lo que tú necesitas, sino que estamos aquí los dos para ti y yo pongo mi conocimiento a tu servicio. Y que tú puedas desarrollar tus herramientas, ¿no? No las que yo te doy, sino las que tú puedes coger y desarrollar, ¿no? Sería esa. Aquí hay un tema que me parece muy importante, que en el trabajo de cuerpo, en el trabajo corporal, que al igual que tenemos creencias antiguas, ¿no? Sistemas de valores anticuados, ¿no? También tenemos un esquema corporal que está desfasado, ¿no? Que está basado en experiencias pasadas, pero que vamos repitiendo nuestra vida con los mismos esquemas que tenemos. Entonces, el proceso de cuerpo a través del movimiento, a través del trabajo con osteopatía, a través del masaje, a través del... Todo eso aporta nueva información actualizada que puede remapear el esquema corporal. Y esto a mí me parece muy, muy interesante. Claro, de hecho, yo intento explicar esto desde la fisiología. Bueno, ya hiciste el curso, ¿no? El primer módulo es intentar explicar qué pasa en el cuerpo y cómo todo esto se va procesando, ¿no? Y que los pequeños cambios que puede hacer una persona desde aprendizajes motores, ¿no? Como hacéis en BMC, que lo he vivido y un poco sé, o desde un trabajo manipulativo o de terapia manual, se consigue, ¿no? Generar esos cambios y se puede explicar ya no solo, como lo has dicho, sino a nivel fisiológico, a nivel de las células captan esa información, hay toda una matriz, ¿no? De conexión. Muy bien. Te quería proponer una reflexión, a ver qué te parece, ¿no? A ver qué te parece esta idea. No sé, supongo que no habrás escuchado todo el podcast. En el capítulo 61 hablé con Mark Pont, que es un profesor de karate, tercer dan, y me hablaba de crecimiento personal. Él hablaba del camino de la mano vacía, que hace un karateka, en este caso, ¿no? El camino que consiguen a través, en este caso, de la constancia, la disciplina y el trabajo diario. Y aquí, reflexionando a la hora de preparar esta entrevista, me surgió una idea, ¿no? Sobre la clave o una cosa clave para el desarrollo de cada uno de nosotros, que podría ser el mantenernos firmes y constantes en cada paciente, en cada esfuerzo que hacemos, ¿no? Como a veces yo veo profesores nuestros que tienen 50 y pico, 60 y pico años, y que siguen tratando sus X pacientes al día, ¿no? Y te vas a tratar con ellos y ves el mismo cariño que le estoy poniendo yo con 40 años menos, ¿no? Bueno, 40 ya no, con 20 años menos que ellos. Y un poco, no sé qué te parece esto, ¿no? El tener, ya no digo un propósito, pero tener una visión clara y ir construyendo cada día, ¿no? Ese camino que decía de la mano vacía aplicado a nosotros. No sé qué te puede aportar o si estás de acuerdo con esto o si lo vives desde otro punto. No sé qué. Hablas de la palabra esfuerzo y creo que la tenemos un poco distorsionada, porque la palabra esfuerzo viene un poco como de activar la propia fuerza, de poner en juego la capacidad interna, ¿no? De expresarse con potencia, ¿no? Y o sea, es como de manifestar la fuerza, ¿vale? Y aquí se entiende como hacer algo
con dificultad, ¿no? Tener un objetivo y pase lo que pasa, con el esfuerzo, pues, ¿no? Sí, Y de hecho, yo decía disciplina, no sí, aunque no me apetezca voy, claro. ¿sabes? Eso es lo que yo te Pero estaba pero diciendo. precisamente esto, aquí hay una desconexión, ¿no? Aunque no me apetezca voy, aunque siento que no, pero no sé qué, y hay algo, ¿no? Entonces, cuando realmente, conectamos con la propia fuerza innata y encontramos un propósito, realmente emerge esa fuerza interna, ¿no? Y hay disciplina, hay compromiso, hay constancia, hay regularidad, pero hay algo interno que es coherente, no es ir en contra de uno mismo, ¿no? Mm, Entonces, yo precisamente que hablábamos, ¿no? Creo que poder encontrar desde la escucha hacia uno mismo lo que me motiva, lo que me gusta, lo que necesito, ¿no? Es entrar en contacto y desde aquí que surja el propósito, ¿no? Que surja eso a lo que he venido a hacer yo a la vida. No que alguien me diga lo que yo tengo que hacer, sino es que yo pueda ver, yo he venido a aportar eso, ¿no? Es como el limonero, ¿no? Pues hace limones, ¿no? mm. Y no le pidas peras, ¿no? No, claro, no le quedas pedas, ¿no? Pues un poco es eso, es poder, poder saber es, qué he venido a aportar yo a la vida, ¿no? Porque la vida es abundante y recibimos de la vida, ¿no? Pero también damos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos venido a dar? Vale. No, y aparte, muy guay lo que has comentado por el hecho del conectar. Y me ha venido en PNI nos decían, ¿no? Por ejemplo, el tema del querer hacer dieta, ¿no? Mucha gente lleva 40 años queriendo hacer dieta y empieza y deja, y yo lo pienso, yo hasta los 38, 39, era como que comía y sabía, ¿no? Que no me estaba alimentando bien, que me hacía daño a nivel metabólico, a nivel digestivo, tenía síntomas, pero no te das cuenta hasta que no cambias el programa interno, hasta que no dices, ostras, es que la alimentación, hablo de la alimentación ahora, hasta que no se genere la estrategia que has dicho, ¿no? Ese objetivo que decías o ese propósito, también se convierte en un programa interno que me va a llevar a poder realizar las acciones necesarias para poder alimentarme mejor sin que sea tan difícil, ¿no? Aquí, eso que dices es muy habitual y me parece muy interesante porque cuando uno cambia la alimentación desde el amor a uno mismo, es decir, cambio la alimentación porque me quiero. Y como me quiero cuidar Mm, y quiero estar bien, porque me quiero, porque me respeto. Esto es hacerlo desde un lugar. El otro es, como no me quiero, como no me acepto como soy, pues como lucho contra quien soy, luego me quiero adelgazar. Entonces, estamos haciendo lo mismo, que es cambiar cómo comemos, pero en uno hay amor y aceptación, y en la otra hay juicio, no aceptación y lucha interna. Entonces, ¿podemos cambiar hacia una nutrición mejor? Sí, pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿No? Es otra vez un poco lo mismo, ¿no? ¿Desde dónde cambio mis hábitos? ¿Desde un lugar porque me estoy aceptando y como me quiero cuidar más? ¿O porque no me quiero, hago dieta, régimen y todo lo que, ¿no? mm, Voy en contra de mí mismo y tengo una lucha a muerte? Entonces, claro, esto claro. desgasta mucho. Sí, porque claro, no es lo mismo, me sigo en el mismo sitio, perder peso, ¿no? Y estar y verte mejor que el estoy más fuerte, funciono mejor, respondo mejor ante todos los problemas y el ejercicio, por ejemplo, ahí tiene mayor cabida, ¿no? Y ya no estás trabajando porque no te quieres y porque te ves, yo qué sé, te ves gordo, te resultas desagradable, sino estás trabajando para construir una mejor forma de funcionar, ¿no? Sería un poco... Lo mismo, esa nueva forma es también a todos los niveles, ¿no? Desde un lugar más fisiológico y desde un lugar emocional, ¿no? Esos ladrillos que vamos construyendo en nuevas formas de vincularnos, ¿no? También. Es pasar del patrón de relación tóxico
a patrones de relacionarnos y de vincularnos más sanos. ¿Hacia los demás? Hacia los demás, hacia hacia uno uno mismo mismo. también, ¿no? Vale. Y se van construyendo, decir, vale, es que me puedo relacionar de una manera sana. Esto es nuevo. Vale, y esto es un ladrillo que se pone hacia una nueva forma de funcionamiento, ¿no? Y te das cuenta a veces, con relaciones que tienes de hace tiempo y que dices, ostras, qué dinámicas tenemos, ¿no? Bueno, a mí me pasa, reflexionando sobre estos temas, te digo, hostia, qué dinámicas llevo aquí, que siempre llegas y es siempre la misma conversación de queja, de tal. Hoy mismo te he ofrecido un tratamiento y tú me has dicho, bueno, es que me sabe mal hacerte trabajar. Claro. Y yo te he dicho, no me estás haciendo trabajar, te estoy ofreciendo una sesión. ¿No? Entonces, esto es, vale. Es como un poco como que la vida tiene para mí. Sí, ¿no? sí. Y eso es Y esas son las pequeñas reflexiones que siempre me llevo, de decir, hostia, ¿ves? Vale. Otra pregunta, Xavi. En relación a todas las formaciones que has ido llevando a cabo, ¿no? No sé si a lo mejor es muy complicado, ¿no? Pero digamos que hay un cuerpo teórico de conocimiento, lo que decíamos, técnicas, estrategias, tal, pero en muchas formaciones hay como lo que se habla de comunicación no verbal, ¿no? Que viene implícito y que nadie te cuenta, pero que te lo lleva. No sé si de los contextos, de los grupos, de que el profesor está a otro nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué recuerdas? O qué, yo qué sé, en cualquiera de las formaciones que has hecho, que digas, ostras, aquí me llevé un conocimiento que yo no había pagado para eso, ¿no? Yo había entrado porque quería una cosa y me he llevado algo mucho más grande. Mira, cuando hice la formación de Gestalt, que la empecé porque yo iba a terapia y me iba bien, no sabía por qué me iba bien, entonces dije, pues voy a hacer la formación a ver si... Voy a meterme en 3 años. Sí, a ver si entiendo algo. Y buena aliada. Pues en la formación de Gestalt cambió mi manera de abordar a la persona a nivel osteopático, ¿no? Y dejé de tratar un cuerpo para empezar a tratar a persona, ¿no? Sería esto lo que me llevo. Es decir, como uno de los clics más profundos, ¿no? Es decir, salgo del cuerpo para ir a buscar todo ese proceso, ¿no? Sí, fue al igual que mi experiencia cuando estudié osteopatía, es que tuve que desaprender muchas cosas. Con Gestalt no me ha pasado lo mismo. Me ha pasado que siento que he ido integrando y ampliando la capacidad de observar. Y con formaciones a posteriori de BMC o cosas que estoy haciendo ahora, la sensación es como que voy ampliando conocimiento, integrando y ganando profundidad en el trabajo y en la mirada, en la capacidad de percibir y de observar. No tengo que borrar una cosa para que entre otras, sino como que desde esa visión holística, desde esa visión global, integrativa, integradora, cabe una observación de los distintos niveles de la persona. Vale. Mira, me enlaza muy bien con otra pregunta que te quería hacer. Es el concepto osteopático, ¿no? La filosofía, sacando a pasear ahora al señor Steele. ¿Cuánto ocupa a día de hoy en tu práctica clínica? Es decir, ¿has tenido que borrar? ¿Te ha permitido integrar todo esto? ¿Qué ocupa la osteopatía en tu forma de entender al ser humano? Esta pregunta da de sí muchísimo. A esa pregunta, a mí me faltan horas al día, ¿no? en el sentido de que para mí ese concepto osteopático, esa filosofía, para mí permite encabir todo, ¿no? Porque al final es un estudio de la vida. Entonces, aquí entra el estudio de lo artístico, la música, el sonido que antes decías, ¿no? Estoy investigando un poco o experimentando más bien un poco, ¿no? El sonido en cómo afecta en el cuerpo. De hecho, ofrezco sesiones individuales junto con un terapeuta que trabaja a través del sonido y la vibración, que es músico y es una persona muy interesante que quizá un día te puede interesar entrevistarlo. Y hacemos una sesión que le hemos llamado osteopatía sonora o osteopatía y sonoterapia.
y él trabaja con diapasons, con quarks, con música al lado de la camilla, y él va haciendo sonido y trabaja con sonido de vibración, mientras yo estoy haciendo un trabajo de escucha osteopática, un trabajo más. Y es súper potente, porque es Sí, una, y notas ahí. pasan muchas cosas, es un trabajo. Y esto, siento que esto lo puede incluir el concepto osteopático, ¿no? Ya que es lo suficientemente amplio, ¿no? Da estabilidad. A mí la sensación del concepto osteopático es eso, estabilidad y adaptabilidad. O sea, es como, ¿no? El propio concepto de integridad, ¿no? Es algo que es estable y a la vez te permite adaptarte y te permite incorporar conocimiento. Otra pregunta en esta línea, ¿qué te enamoró o te enganchó de la osteopatía? ¿Vale? Te pregunto esto porque yo recuerdo los primeros años que estábamos en formación, ¿no? En primero, segundo, y que buscábamos esas técnicas, ¿no? Esas técnicas manipulativas, ese crack, ¿no? Que muchos de nosotros, pues, nos gusta e intentábamos ir allí, ¿no? Y recuerdo en tu caso, ¿no? Cuando te vi trabajar en cuarto, quinto, ese abordaje más como más funcional, más desde la escucha. Y, y quería pues rememorar un poco eso, ¿no? Y ese cambio, ¿qué te gustó? O sea, ¿qué te enganchó a ti a la osteopatía? Recuerdo que el primer día con Roland, la primera clase con Roland, fue el primer momento consciente de mi vida que estaba donde quería estar. Me acuerdo perfectamente el lugar donde estaba sentado, ¿no? En la mesa, bueno, en la camilla donde estaba, de sentir que aquí sí quiero estar. Y era mi primer momento consciente de decisión de mi camino, ¿no? Qué fuerte, pues yo recuerdo lo mismo. Aparte recuerdo quién tenía al lado, quién tenía a la izquierda. Qué fuerte. Sí, fue un momento muy importante. Y me gustó de la escuela que me sentí como en casa. Y que cada profesional pues transmitía su conocimiento, aunque a veces hubiera aparentemente pues conocimientos que chocaran entre sí, ¿no? Y esto creaba, bueno, a mí me creó varias crisis Sí. osteopáticas, ¿no? Pero fue un viaje que pasamos por muchos lugares y creo que la humanidad, me quedo con la humanidad de esa escuela, que la recomiendo siempre, porque creo que fue uno de los puntos de inflexión más importante de mi vida. Y justamente cuando empecé osteopatía, empecé también en la terapia individual y creo que eso fue un punto muy importante. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo entré siendo una persona y salí con un camino diferente. Sí. También la cosa de salir de la formación de osteopatía y decir, vale, ahora empieza el camino. Esas. Yo pensaba que se terminara el camino. Cuando terminaba la osteopatía era como, osteopatía era lo último, y cuando salí de la formación fue al revés, es como que se me abrió el mundo, Mm. ¿no? Y bueno, fue muy bonito. Y además es que es verdad que se te abre un mundo, pero con otros zapatos. O sea, no sé si me explico. O sea, no es. Al menos como lo viví yo, era como que yo había ido haciendo formaciones en lo que buscaba es un conocimiento. Y aquí era como, desde el primer momento empezaba a ver las cosas diferentes. No fue un curso que yo quería acabar. De hecho, seguí yendo a la escuela, por el hecho de, porque son aprendizajes que integras, es como un camino muy bien andado, ¿no? Al menos, y creo que siguen ahí y es súper interesante. Vale, te quiero preguntar sobre algo que yo no conocía hasta que no hablé contigo y es el tema de la BMC, ¿no? A ver si lo digo bien, Body Mind Centering. Has mencionado tu interés por la educación somática, del movimiento. Entonces, respecto a esta disciplina, ¿podrías hablarnos un poco de ella? Porque sé que la ofrecéis aquí en Cercla Vital y no sé si nos puedes hablar un poco de qué es el BMC o la BMC y, y desde dónde, qué aporta y qué se trabaja. Ah, la Body Mind Centering es un estudio del cuerpo humano, mm, donde estudiamos anatomía, donde estudiamos fisiología. Para mí lo que es transformador de la Body Mind Centering es que el material de trabajo somos las mismas personas.
Es decir, y se estudia, se experimenta la teoría a través de prácticas de somatización, prácticas de corporización, prácticas de movimiento, dinámicas. Entonces es como pasar el conocimiento a la experiencia constantemente, vivir, ¿no? Y comprender que la inteligencia en el organismo está en todas las estructuras y al mismo tiempo cada estructura tiene una función específica. Entonces, a través del estudio de la embriología, vamos comprendiendo para qué sirve cada función y cómo puedo conectar con la inteligencia inherente en cada estructura. Es decir, si estoy en una situación, para poner un caso práctico, en una situación que necesito estabilidad y necesito soporte, quizá puedo conectar con mis huesos, ¿no? Como estructura de soporte, porque las cualidades psicofísicas del hueso son diferentes que las cualidades del músculo o las cualidades orgánicas o las cualidades del sistema nervioso o las cualidades de los fluidos. Todas esas cualidades de los tejidos son cualidades que son inherentes en mí, que están en mí, pero que quizá me he desconectado. ¿Por qué me he desconectado de mi propio cuerpo? Y porque no estoy viviendo mi corporalidad en una máxima expansión y reconocimiento, sino que vivo con bloqueo, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay ciertas cualidades que no estoy pudiendo expresar, sí, ¿no? Entonces, un poco el trabajo tiene que ver con conocer las cualidades de los tejidos, conocer las funciones de los tejidos, de las estructuras y cómo se interrelacionan entre sí, como la osteopatía, que esto para mí es como una maravilla, y esto en osteopatía era como lo que íbamos viendo, y luego es vivirlo a la práctica. Y eso es lo que a mí me explotó la cabeza. Y hay mucha gente que viene del mundo de la danza, del cuerpo, ¿no? que tienen un gran conocimiento kinestésico, ¿no? Entonces es como abrir los poros de todo el cuerpo al conocimiento, no únicamente la información que entra por una parte cognitiva, sino que el aprendizaje, el conocimiento, el material entra por todo, entra por la piel, entra por el contacto, entra por el oído, entra por el movimiento, entra por lo que veo, por lo que experimento, ¿no? Y entonces, bueno, para mí es una formación, una línea muy, muy novedosa y muy actualizada, porque precisamente es lo que decía antes, ¿no? Que nos lo llevamos puesto, aunque a veces no me acuerde de lo que hemos hecho o de lo que he estudiado, ¿no? Sí, de hecho yo hice el fin de semana aquí, uno de ellos, el de huesos, y es verdad, o sea, es una formación completamente diferente, que hablábamos, ¿no? De, ostras, se podrían hacer las clases en lugar de sentados en camilla, ¿te acuerdas? Que decíamos, en lugar de sentados y tal, y con el PowerPoint, clases como... Y claro, yo decía, llevo 30 años, bueno, 40 y pico, ¿no? Sentado en una silla, escuchando a gente e integrando conocimiento y reflexiones, ¿no? Y el trabajar desde eso, ¿no? Mira, en osteopatía sí que trabajas en camilla y sientes el tratamiento, ¿no? Que eso está muy guay. Pero aquí, que es que sientes la teoría. O sea, en BMC, ¿no? Yo en mi vivencia yo salí cansadísimo. O sea, cansadísimo con los huesos, da un recuerdo. El dolor de antebrazos, la rigidez en los pies, ¿sabes? Es como... Y me parece una forma, lo que tú has dicho, muy innovadora de sentir y de entender la fisiología. Y aparte que en el mismo proceso de aprendizaje uno aprende ese proceso de reorganización funcional, porque en la misma práctica voy integrando esas etapas del desarrollo que han quedado sin integrar. Entonces, la misma formación permite un proceso personal de reorganización a todos los niveles, porque yo hice una formación de 15 días y salí que era otro. O sea, me movía distinto, pensaba distinto, o sea, había algo que
que estaba cambiando, porque de alguna manera los recursos para organizarme eran otros. Aparte, algo que has dicho que se me ha escapado antes, que no lo he comentado, es que tenemos la idea esta cerebrocentrista de que emociones, pensamientos están en el cerebro. Y es que están en el cuerpo. Si te mueves diferente, piensas diferente, generas emociones diferentes, ¿no? Y ahora todavía no ha salido en el podcast, ahora que estamos grabando, pero he grabado 2 capítulos sobre la antroposofía y sobre el cuerpo, los diferentes niveles que proponía el autor, ¿no? En este caso, no me sale el nombre, Rudolf Steiner, Sí, y él hablaba de los 4 miembros del ser humano, ¿no? Del cuerpo etérico, astral, sí, la conciencia y el nivel superior. Y cómo es que estamos conectados a todos estos niveles, ¿no? Y me parece, y que no es solo el cerebro, o sea, es que cambias cómo te mueves, cómo sientes, cambia todo, me parece brutal. Bueno, antes de que entre en funcionamiento el cerebro, primero viene la experiencia que está a un nivel, la experiencia está en los sentidos primero, ¿no? Y mi cuerpo, esta experiencia luego viaja al cerebro que registra, ¿no? Y entonces aparecen todos los procesos, pero si podemos reeditar la experiencia a través de nuevas informaciones que llegan, podemos remapear, reeditar cómo este mismo cerebro está funcionando también. Los aprendizajes, pues después de la gestión y la respuesta está el aprendizaje, y eso no es solo neuronas, o sea, son relaciones celulares que se conecta el tejido con el cerebro, con la neurona y con las glándulas y con todo. Es, Aparte que a nivel personal, poder estar en movimiento en las clases para mí ha sido una liberación, claro. porque me he dado cuenta que yo necesito moverme para aprender, y estar en una clase 8 horas sentado en una silla se me hacía muy difícil. Entonces, mi capacidad de recibir información llegaba a un momento que quedaba anulada. Mm. Sí, sí. Y esto es un cambio. Yo, por ejemplo, el otro día, ¿no? Dando clase, me pasaba que cuando yo estudiaba, estábamos todos sentados. Y me acuerdo de una chica que se levantó, se tumbó en una camilla y tal, y digo, es que es lo más normal del mundo, ¿sabes? Y yo pienso, algunos profesores que yo había tenido, levántate y túmbate en una camilla mientras están a la clase, ¿sabes? O sea, y es que es lo que tendría que ser. O sea, ¿por qué tienes que estar 8 horas ahí conectado? Una de las cosas que se dice mucho, ¿no? Es que estamos aquí aprendiendo a autorregularnos. Entonces, desde el respeto, si uno en clase necesita descansar un poco y esto le permite poderse regular para luego poder estar y atender en clase, es como poder entrenar la capacidad de autorregularse. Pero si Mm. nos tenemos que forzar todos a hacer lo mismo, quizá con necesidades distintas, aquí hay algo que está desajustado. Claro, y siempre se ha tirado de lo que decíamos, del esfuerzo, la disciplina, ¿no? Y todo eso, y que no aprendemos así. O sea, muy bien. Hago un pequeño bajamos y te quería decir, si miras atrás en tu carrera, esta pregunta es un poco profunda, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más difícil al que te has podido enfrentar como profesional de la salud y cómo lo superaste? Bueno, dificultades que he tenido con la osteopatía, el sentir que no sabía lo que estaba haciendo. Vale. Estar en consulta, esto me ha pasado más de una vez, y sentir que lo viejo no me servía y lo nuevo no sabía lo que era. Entonces me sentía en un lugar de incertidumbre, de desconocimiento, con una autoestima baja, que no sabía lo que estaba haciendo. Me acuerdo una vez que o sea, terminé una visita y le dije al paciente: "No me pagues la visita". No, era un lugar de mucha incertidumbre. No sé lo que hago, ¿no? No sé lo que estoy haciendo, Claro. pero sé que tengo que ir hacia un lugar, porque ya el viejo conocimiento no me está sirviendo. Y estas situaciones fueron difíciles de sostener. Y aquí, lo que me ayudó, como ya he dicho, ¿no? El poder hacer el proceso terapéutico. Estos son espacios para mí de ir ganando y de ir afianzando una autoestima,
con los propios procesos, y luego también tener entorno, amigos, la pareja, familiar, ¿no? Poder tener entorno, que creo que esto para mí ha sido fundamental, tener una red de personas que me quieren y que, bueno, que me han dado soporte. Esa confianza, ¿no? Que lo que has descrito es muy bruto, ¿no? Porque es lo de antes no me servía, lo has dicho brutal. Lo de antes no me servía, lo que veo delante no lo controlo, ¿no? O sea, no sé hacia dónde voy, hay incertidumbre o tengo que confiar en algo, ¿no? A mí me pasó con el principio de autorregulación, que de hecho escribí la tesina que al final se quedó ahí, pero yo escribí una tesina sobre los mecanismos de autorregulación, es decir, la capacidad que tiene el cuerpo, y de hecho empiezo el curso con eso. Empiezo el curso con eso porque tengo que confiar en un proceso que no es lo que me han explicado, ¿no? Y abandonas, y es verdad, es que yo me acuerdo en tercero o cuarto, ¿no? De decir, y que yo creo que la mitad de alumnos, o sea, si nos escuchan osteópatas, todos han pasado por ahí, ¿no? Y lo has descrito muy bien, por lo que hay delante no sé lo que es, pero sé que voy por el sitio más o menos, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer es, ¿qué le dirías a alguien que está comenzando, que está en ese impasse, que ha decidido coger un camino largo, como es la osteopatía, y que se va a encontrar con eso, ¿no? Aparte del apoyo que pueda tener, pues imagínate que no tiene un buen apoyo, ¿en qué les recomendarías, si te puedes permitir recomendarle algo? Que pueda encontrar un lugar donde compartir sus miedos. Vale, qué guay. Un sitio para compartir y que pueda caminar el camino, ¿no? Y que recibir feedback. Sí, pero el hecho de poder compartir es poder... el otro día compartía una frase que decía, ¿no? Que es más importante el camino o el destino, la compañía, Claro, es verdad, sí me acuerdo. ¿no? Me acuerdo, muy guay. Entonces, poder sentir esa compañía, de poder compartir lo que me está pasando, ¿no? En este caminar, no vivirlo en soledad, sino poder compartir, ¿no? Mira, me está pasando esto, hostia, estoy con eso, estoy con lo otro. Hostia, un paciente ha dejado de venir, hostia, y pues poder encontrar espacios donde poder compartir lo que nos está pasando. ¿Y no crees que los osteópatas nos formamos tanto por eso? Es decir, ¿no crees que muchos acaban... Yo conozco gente que cada fin de semana, y si no cada fin de semana, no paran de formarse. ¿No crees que buscamos un poco eso también? No solo el conocimiento, sino el compartir. Porque es una profesión que vemos pacientes todo el día, pero es bastante solitaria. Eres tú, una mesa, una camilla. Sí, una de las cosas que me viene muchos terapeutas aquí en Ser Clavital, y todo el mundo dice lo mismo, que la profesión de terapeuta, de osteópata, es una profesión solitaria. Entonces necesitamos ese compartir, Ese espacio, ¿no? ese espacio donde, sí, donde poder compartir. Mm. Y no existen esos, o sea, existen en forma de cursos, pero tampoco hay ningún sitio en el que... Yo, por ejemplo, en las formaciones aparte es que intento hacer comunidad y cuesta también. Por un lado, lo buscamos, ¿no? Pero por otro lado, cuesta abrirse también. Somos cerrados, ¿no? De hecho, no sé, ¿qué te parece? O no se puede Bueno, generalizar. yo no Claro. generalizaría, porque sí existen Hay espacios donde... Yo me siento que soy cerrado. Yo, por ejemplo, ahí te lo digo porque quiero hacerlo, pero una de las cosas que he hecho que me ha venido bien de dar formación es el abrir mi forma de trabajar y el enseñarla, ¿no? Porque es algo que no hacía. Es que hasta en el hospital, ¿eh? Esto es lo que nutre, ¿no? Precisamente es que he venido a dar yo, y desde esta apertura poder recibir lo del otro, ¿no? Es dar y recibir, ¿no? Esto a nivel energético, ¿no? Poder recibir, poder dar, ¿no? No sé si te has dejado algo que te apetezca decir del tema que veníamos hablando, porque quiero entrar en preguntas que le he hecho a otros invitados del podcast, más en relación con la osteopatía como profesión y cómo la ves en nuestra sociedad, ¿vale? Y la primera pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo ves la osteopatía en la sociedad? Es decir, ¿qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar, no solo en consulta, sino fuera de la consulta?
Y espera, y te enlazo con lo siguiente que te preguntaré, ¿no? Que es no solo cómo lo ves, sino si hay alguna opción de mejoría, si tú ves algo que más divulgación, más investigación, seguir siendo, que es lo que me acaba diciendo todo el mundo, ¿no? Seguir llevando la excelencia en la clínica y desde el ejemplo ir, no sé, ¿qué opinas tú a este nivel? Quiero saber tu visión también. Yo creo que hay algo que para mí que es básico, que es el compromiso, ¿no? Con uno mismo y la profesión que escoge, ¿no? Y esto para mí requiere de seguir formándonos, porque es una profesión que no tiene límite, como es el misterio de la propia vida. Entonces esto no tiene límite. Entonces entiendo que parte es ese camino formativo. Creo que hay una parte de recorrido personal, de compromiso con uno mismo a través de a mí me sirve la meditación, me sirve la terapia, pero cada uno que encuentre su camino, ¿no? Pero hay algo de compromiso con uno mismo también, porque somos el instrumento, ¿no? Y luego comprender que el conocimiento se construye, se actualiza y que es bueno, creo, ir integrando el conocimiento que está viniendo desde otras disciplinas, desde otras investigaciones. Y como has dicho antes, ¿no? Que el concepto sepático es suficientemente amplio y flexible porque tiene esa visión cósmica, ¿no? Como más, sí, cosmológica, ¿no? Sí, Una es una visión, cosmovisión, una al fin y al cabo. cosmovisión, ¿no? Entonces, creo que aquí pueden dejarse nutrir la osteopatía de neurociencias, de otros abordajes que... De hecho, los profesores que teníamos nosotros se venían nutriendo de la medicina china, Claro, de la homeopatía. Ahora hay otros que nos dedicamos más a cosas más recientes como la PNI, ¿no? sí, O desde la Gestalt, como es tu exacto, caso. Y yo creo que es que aporta, crece y exacto, exacto. Otra cosa que para mí es importante es una parte divulgativa, como estás haciendo tú, creo que esto es importante, y hay una parte educativa. Creo que en la misma clínica, ¿no? En los mismos procesos, ¿no? Ir como ese trabajo de ir transmitiendo realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Para que se pueda pasar de persona a persona, ¿no? Y que la gente venga, que no sabe lo que venimos a hacer, ¿no? Pero que creo que hay una parte educativa también mm, de transmitir. y difícil, ¿eh? Porque yo de hecho, o sea, yo empecé el podcast con la idea de crecer mi consulta, que es todo lo contrario, o sea, no me ha servido para nada para eso, pero sí que ostras, vas porque me cuesta mucho educar a explicar lo que hago, ¿sabes? Es algo que me cuesta y a veces les digo, mira, en tal capítulo puedes oír hablar sobre esto porque es como que me falta el cómo poder explicar, ¿no? Y por eso esa parte, Entonces, esto sería un buen tema para abrir en terapia. bien terapia. Claro, Sí, tu dificultad, ¿no? Es sí, decir, para poner un ejemplo práctico, ¿no? Al final es, ostras, tú te das cuenta de tu dificultad, pues esto es algo que como profesional puedes trabajar en terapia individual. Hostia, me pasa eso con tal, ese tema, pues, claro. o en supervisión, por ejemplo, ¿no? Son Mm. aspectos que a todos nos pasan cosas, es que al final somos humanos, ¿no? Entonces, tú tienes tus dificultades, yo tengo las mías, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos con nuestras dificultades, no? Y desde el dónde lo explicas, que ese es otro, que lo mismo ahí está mi solución, ¿no? Que no es explicarlo desde lo cognitivo, sino explicarlo desde el punto, bueno, cosas a valorar y a trabajar. Otra que me llevo. Vale, te quería hacer otra pregunta, a ver qué te parece, ¿no? El osteópata, bien formado, ¿no? Como profesional sanitario y con todas sus horas y tal, creo que es de los profesionales más eficientes, al menos bajo mi punto de vista, para abordar la patología funcional, ¿no? Que es un tipo de patología que padece mucha gente, que digamos que en seguridad social o la medicina convencional no acaba de tratarla como debería, ¿no? La gente va con sus síntomas de sitio en sitio, de especialista en especialista. Y yo creo que nosotros, los osteópatas, somos casi, te diría, el profesional más adecuado para ese tipo, junto con otras disciplinas, ¿eh? Entonces,
el caso es que vivimos, o sea, hay un problema en la sociedad, nosotros tenemos una respuesta y creo que podemos ayudar a muchísima gente, pero creo que no llegamos a todas las personas que deberíamos poder llegar, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer o qué se te ocurre para conectar con ese público? Es una pregunta que hago a ti, pero que la dejo en el aire para toda la gente que nos esté escuchando, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar ese valor? Llegar a... Esta es difícil, ¿eh? Yo últimamente, pues hace tiempo, ¿no? Que a mí me rechina mucho la palabra medicinas alternativas, ¿no? Porque la palabra alternativa ya excluye lo otro, ¿no? Alternativa a algo, ¿no? Entonces, para mí, el concepto es medicina integrativa. La medicina integrativa incluye el traumatólogo, incluye el cirujano, ¿no? Incluye el nutricionista, incluye el preparador físico, ¿no? Entonces, creo que como profesionales de la salud, el camino es ir conociéndonos, ¿no? Es ir hacia esa integración de conocer los otros profesionales y de ocupar el rol, el lugar que ocupamos nosotros como profesionales dentro de todo un sistema de salud donde la persona está en el centro. El bienestar de la persona está en el centro. Y creo que hemos pecado y seguimos haciéndolo de luchar a ver quién tiene más razón, ¿no? Y perdemos de vista el foco principal, que es el bienestar de la persona. Creo que es un tema nosotros y más amplio de todo el sistema de salud, de ir hacia una visión más respetuosa Con el paciente en el centro, ¿no? con el paciente en el centro, ¿no? Y de hecho, hay trabajo. y ahí volvemos al principio de la conversación, es decir, a salirnos de nuestra máscara, ¿no? Para volver un poco a nuestros valores y a por qué hemos hecho lo que hacemos. Y no es tanto que esto en el podcast hablando con Laura, lo decía ella, ¿no? Decía, es que yo no soy solo osteópata, yo soy una persona que ayuda a otras personas y lo que le sirva a lo que le sirva al cliente que viene a verme, ¿no? Es lo que puedo aportar, ¿no? No solo esa identidad o ese feudo de la osteopatía o ese feudo del traumatólogo, sino el conocernos, el abrirnos. Es que estoy pensando, a la vez que en cómo solucionar, por así decir, ¿no? El caso de... Roland hablaba en este podcast de una medicina más humanista, ¿no? Claro. No tan técnica y que integre y que se abra, ¿no? No sé si lo veremos. Bueno, pues estamos trabajando en eso, ¿no? Claro. Supongo que sigues estudiando, investigando, ya lo has ido diciendo, ¿no? ¿En qué andas ahora a nivel de estudio, de investigación? Estoy siguiendo, bueno, formaciones que estamos haciendo en el propio espacio. Me estoy beneficiando del propio espacio que he creado. Y luego tengo, bueno, alguna formación puntual. Empecé con biodinámica, que estoy viendo si continúo por aquí. Me está atrayendo mucho el estudio de la embriología. Vale. Y por otro lado, más a nivel el tema de la supervisión, seguir haciendo supervisión de casos, que esto es muy nutritivo. Como alumno, ¿no? Por decir. Como alumno. Ok. Luego ya me queda nada. ¿Quién ha sido el osteópata, ya ahora sí que te hablo de osteopatía, de quien más has aprendido o a quién has tenido como principal referente? Yo, quizá la persona que en su momento tuve más fue Christoph Beck. Creo que su visión osteopática, pero su enfoque energético en ese momento me atrajo, Te atrajo y me atrajo mucho, sí, la manera como explicaba,
tengo muy buen recuerdo. De hecho, muchas veces hago referencia, ¿no? O sea, algo que decía Christoph, tal, ¿no? Es como que ha sido una persona, bueno, es una persona importante, aunque hace tiempo que no la veo ahora, pero... Y bueno, la verdad que en la formación de osteopatía yo estoy muy agradecido del nivel de profesionales que ha habido y evidentemente también Roland, el director de la escuela, sí, por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? En la creación de la escuela y en la gestión y en todo lo que ha dado, ¿no? Lo que ha construido y ha A la aportado. osteopatía. Sí. Pero si tengo que dar un nombre, ¿no? A nivel osteopático, creo que doy el nombre de Christoph Beck. Muy bien. Una buena entrevista sería esa. Vale, pues yo te haría más preguntas y seguiríamos hablando. Bueno, ya a veces nos tiramos horas hablando, pero bueno, ya hemos invertido mucho tiempo. Muchas gracias, Xavi, por venir al Vitalista, por todo lo que nos has aportado. Y no sé si quieres, antes de despedirnos, decir algo más o algo que te haya quedado en el tintero. Que creo que la fuerza más importante que, que existe, ¿no? En el proceso terapéutica es la fuerza del amor. Y poder mirar con amor a quien tenemos delante. Esto creo que es la fuerza más sanadora, más reguladora que existe, ¿no? Y esto pasa por sentir el amor hacia uno mismo y luego poder Y luego poder proyectarlo, ¿no? y poder expandir ese amor, ¿no? hacia el otro. Y con esto, Pues lo acojo. Muchas gracias. aquí, Y nada, ha sido un placer y ya, bueno, vamos a seguir viendo y quien te quiera conocer o quien quiera saber más de vosotros solo tiene que ir a, ya dejar el enlace de la web de Ser Clavital, vuestro correo y aquí seguiréis, ¿no? Y seguiremos dando guerra. para mí ha sido un gusto también y también un aprendizaje estructurar también muchas cosas que están por aquí. Claro, que a veces es bajarlo a la palabra. Y, Sí, pues, así que gracias por la oportunidad hombre, y nada, mucha suerte con el proyecto del Vitalista. gracias. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Creo que ha sido una charla que vale la pena reescuchar, analizar, porque creo que Xavi nos aporta mucho, mucho y muy profundo, y son de aquellas charlas que las escucharemos 5 años después y seguiremos aprendiendo. Y poco más, decirte que si te gusta el proyecto, puedes seguirlo, puedes comentar, puedes compartirlo y esto ayuda muchísimo a seguir creciendo. Estoy presente en redes sociales, no todo lo que debería, pero estoy presente en redes sociales. Tienes mi correo, elvitalista@andrescuadrado.com y por aquí seguimos. Un placer, gracias y hasta siempre.